La primera vez que escuché mi nombre dentro del rezo, no fue mi voz la que lo dijo. Lo recuerdo con una nitidez que aún me eriza la piel. Era pasada la medianoche y la capilla estaba tan silenciosa que podía oír mi propia respiración rebotar en los muros. Yo rezaba de rodillas con los dedos entrelazados y la frente apoyada en el manto frío del altar. Había llegado al convento hacía solo 3 semanas, buscando paz, pero esa noche encontré todo lo contrario. Mientras murmuraba el Ave María, un susurro húmedo, casi un aliento sobre mi oreja, pronunció: Lucía. Me estremecí. El sonido no vino de mi boca. No sonaba humano. Era como si el nombre emergiera desde lo profundo de las paredes, desde el eco de oraciones antiguas que llevaban siglos dormidas. Sentí un temblor subir por mi columna, lento e insistente, como una caricia que no debería existir en un lugar sagrado. Apreté los labios, pero la voz volvió. Más suave. Más íntima. Lucía. Cada sílaba vibraba dentro de mi pecho como si algo invisible tocara mi corazón desde adentro. Intenté levantarme, pero mis rodillas no respondieron. El crucifijo sobre el altar comenzó a moverse apenas, como respirando. Y en ese instante lo supe. No estaba sola. Algo rezaba conmigo. O quizás, me estaba rezando a mí. Y ese algo sabía mi nombre incluso antes de que yo lo pronunciara. Confesé un pecado que aún no había cometido, y él respondió como si ya lo hubiera visto. Entré al confesionario con el corazón golpeando mi pecho como si quisiera escapar. La madera vieja rechinó al cerrar la puerta, y por un segundo, el aire pareció enfriarse de golpe. Me arrodillé, acerqué mis labios a la reja, y en cuanto respiré, sentí un olor extraño, incienso, mezclado con algo más cálido, más humano. Padre, susurré. Creo que alguien me llama cuando rezo. Silencio. Uno tan profundo que pensé que no había nadie al otro lado. Pero entonces una sombra se movió detrás de la rejilla. No vi un rostro, solo un contorno oscuro que parecía inclinarse hacia mí. La voz no salió como un murmullo sacerdotal. Era más baja, más áspera, y demasiado cercana. Lucía, yo ya te he escuchado. Un escalofrío me recorrió la espalda. No le había dicho mi nombre. No es un pecado escucharlo, continuó. Es un pecado resistirte. Tragué saliva. Mis manos temblaban. Había algo en esa voz, una mezcla de devoción y hambre, como si cada palabra fuera un roce contra mi piel. ¿Qué quiere de mí?, pregunté. La sombra se pegó más a la rejilla. Podía sentir su aliento atravesar la madera. Nada que tú no desees ya, susurró. Solo digo tu nombre cuando tú lo quieres. Las velas fuera del confesionario parpadearon, como si una presencia invisible caminara entre ellas. Y yo supe que esa voz no pertenecía a ningún hombre vivo. Amanecí con marcas en la piel que no eran mías, pero mi nombre estaba escrito ahí. Esa noche dormí inquieta, con la sensación de que el confesionario aún respiraba detrás de mí. Me acosté temprano, intentando ignorar el eco de aquella voz que había pronunciado mi nombre con una cercanía imposible. Pero apenas cerré los ojos, sentí algo más. Era como si un dedo invisible recorriera mi clavícula, lento, paciente, dibujando líneas sobre mi piel. No me moví. No pude. Mi cuerpo entero estaba atrapado entre el sueño y el despertar, caliente y vulnerable, mientras una presencia sin forma se acomodaba a mi lado. Cuando por fin abrí los ojos, el amanecer teñía la celda de un gris pálido. Me incorporé respirando con dificultad, y fue entonces cuando lo vi. En mi clavícula izquierda, justo donde había sentido aquel toque, había una marca roja. No un golpe. No un rasguño. Una palabra. Lucía. Trazada como con dedos ardientes. Un nudo se formó en mi garganta. Me acerqué al pequeño espejo de metal, y a medida que la luz crecía, aparecieron más señales.
Líneas tenues en mis hombros como manos que se habían apoyado allí, otra en mi cintura, como si hubieran intentado sostenerme mientras dormía. Di un paso atrás. Mi respiración tembló. No estaba soñando. No era una ilusión de mi fe fracturada. Alguien había estado conmigo durante la noche. Alguien que conocía mi nombre mejor que yo misma. Y ahora, lo estaba escribiendo sobre mi cuerpo como si yo fuera su oración favorita. No sabía que una oración podía sentirse en la piel. Aquella tarde, mientras el convento dormía bajo el silencio obligado de la siesta, entré sola en la capilla. El aire tibio olía a cera derretida y a rosa marchita. Me arrodillé frente al altar, tratando de recuperar la calma, pero mi cuerpo recordaba demasiado bien las marcas de la noche anterior. Cerré los ojos. Inspiré. Recité en voz baja. Dios te salve, María. Y entonces ocurrió. Un susurro suave como un aliento cálido, rozó la curva de mi cuello. No era viento. No había corriente alguna. Aún así, la sensación se deslizó lenta, precisa, como una boca invisible que buscaba mi piel. Lucía, susurró la voz. Aquí estoy. Mi pecho se apretó. Las velas alrededor del altar se inclinaron todas al mismo lado, como si algo pasara entre ellas. Un calor extraño me subió por la espalda, un temblor que no provenía del miedo, sino de algo más profundo, algo que yo no debería sentir en un lugar consagrado. Déjame entrar, murmuró la voz. Solo rezo lo que tú me permites. Mis manos temblaban sobre el rosario. Cada cuenta parecía latir entre mis dedos, como si tuviera vida propia. Un toque invisible resbaló por mi hombro, descendiendo hacia mi pecho. Solté un suspiro que no pude contener. Abrí los ojos. El crucifijo sobre el altar vibraba, igual que aquella primera noche. Y por un instante tuve la certeza abrumadora de que la presencia no rezaba a Dios, sino para mí. Y yo, sin querer, estaba respondiendo. Cuando le conté lo que estaba pasando, él no se sorprendió, se arrodilló. Busqué al padre Esteban al amanecer, después de una noche en la que la voz no me dejó dormir ni un solo minuto. Lo encontré en el claustro encendiendo una vela. La luz dorada iluminaba sus arrugas, pero sus ojos parecían más jóvenes, o quizá más cansados. Padre, dije con un hilo de voz, algo me está rezando. Su mano tembló. La vela casi se apagó. No me pidió detalles. No me llamó loca. No me habló de tentaciones ni de demonios. Simplemente cayó de rodillas. ¿Otra vez? Susurró como para sí mismo. Madre Santa, ya comenzó. Me helé. ¿Otra vez? Yo esperaba miedo, juicio, incredulidad, pero lo que vi en su mirada fue algo distinto, resignación. Lucía, continuó, cada 100 años, una mujer aquí escucha una voz en su oración. No es un espíritu cualquiera. No es santo, ni demonio. Es un rezo vivo. Las palabras se me clavaron en el pecho. Padre, anoche me tocó. Esta cosa sabe mi nombre. Él cerró los ojos con dolor. Siempre lo sabe. Siempre elige. Y siempre marca a la que llama. Me llevé una mano al cuello, recordando aquel susurro cálido. ¿Qué les pasó a las otras mujeres? Pregunté. El padre tragó saliva. Sus dedos se aferraron al crucifijo como si la madera pudiera salvarlo. Ninguna terminó sus votos, murmuró. Todas desaparecieron antes del año. El viento sopló entre los arcos del claustro. Y por primera vez entendí que no era víctima de un capricho sobrenatural. Era la siguiente elegida. Ella también oyó su nombre y quemó el convento intentando callarlo. El padre Esteban me llevó a la biblioteca antigua, un lugar donde las velas parecían temblar antes de encenderse, como si tuvieran miedo de revelar lo que escondían las sombras.
Sus manos buscaron un libro polvoriento casi deshecho por los años. Lo abrió con delicadeza, como si levantara una lápida. «Lee», me pidió. En las primeras páginas había una caligrafía firme, elegante. Una monja del siglo XVIII, Sor Magdalena. Y cada línea era un espejo de mi propia historia. Escucho mi nombre cuando rezo. Siento dedos invisibles sobre mi cuello. No puedo dormir sin sentir un aliento detrás de mí. Me estremecí. Seguía leyendo. La monja describía noches enteras ondeando entre deseo y terror. La voz que la llamaba no la dejaba en paz. La marcaba. La poseía. Pero lo peor vino al final. El diario se interrumpía en una página ennegrecida por fuego. Solo una frase sobrevivía entre las cenizas. No repitas su nombre. Él siempre responde. Cerré el libro con manos temblorosas. ¿Ella murió en el incendio?, pregunté. El padre negó lentamente. No la encontraron. Solo su hábito. Y las marcas en las paredes, como dedos ardiendo. Sentí un frío helado recorrerme la espalda. Un viento invisible apagó una vela cercana, dejándonos a oscuras por un instante eterno. En el silencio una voz susurró cerca de mi oído, tan suave que casi se confundió con mi respiración. Lucía. Y supe que Sor Magdalena nunca se había ido del todo. Solo estaba esperando a la siguiente. La primera vez que algo rozó mis labios, no había nadie en la habitación. Esa noche, incapaz de dormir, apoyé la espalda contra la pared de mi celda. El frío del muro me calmaba, como si la piedra pudiera absorber los temblores que la presencia me dejaba en el cuerpo. Apreté el rosario entre los dedos, repitiéndome que la fe era más fuerte que cualquier voz. Pero el silencio se quebró. Un susurro tan suave como un pétalo, se deslizó entre mi cabello. Lucía. Sentí un aliento tibio en mis labios. No era mi imaginación, tenía forma, peso, intención. Mi corazón latió tan fuerte que me dolió. Intenté apartarme, pero la pared detrás de mí pareció hundirse, como si respirara. Entonces sucedió. Un roce. Un contacto húmedo, delicado y prohibido. Un beso. Mis labios se abrieron involuntariamente, atrapados por una boca que no estaba hecha de carne, pero que sabía exactamente cómo tocarme. El aire de la habitación vibró, las velas se apagaron una a una, dejándome con esa presencia que me envolvía sin necesidad de un cuerpo. No temas, susurró. Rezo por ti, no contra ti. Mis rodillas fallaron. Caí al suelo jadeando con el rosario colgando de mi mano como si ya no me perteneciera. Cuando abrí los ojos el muro estaba quieto, sólido, inofensivo. Pero mis labios ardían. Y supe que no era un acto de amor. Era una promesa. O un anticipo. No era un demonio, era algo peor, me pertenecía. Después del beso invisible pasé el día entero sintiendo mi propio cuerpo como si no me reconociera. Mi piel estaba más sensible, mi respiración más corta, mi sombra más larga de lo normal. Sabía que algo dentro de mí había cambiado, pero no quería admitirlo. Al caer la noche regresé a la capilla. No buscaba oración. Buscaba respuestas. El silencio era tan espeso que podía cortarse. Las velas, sin que yo las tocara, se encendieron una por una. Como si me dieran la bienvenida. Lucía, susurró la voz desde todas partes y ninguna. Ya lo sabes. Dilo. Me quedé helada. ¿Decir qué? El crucifijo vibró, sus cadenas se tensaron. El aire se volvió cálido, pegajoso, vivo. Una sombra comenzó a formarse frente al altar, no con forma humana, sino como humo que intentaba recordar un cuerpo. Mi nombre, dijo casi acariciándome con el sonido. Tú lo llevas dentro. Di un paso atrás.
Mi pecho latía tan fuerte que sentí que se me rompería la costilla. Recordé las marcas en mi piel. Las manos invisibles. El beso. Todo apuntaba al mismo lugar. No soy un demonio, continuó la presencia. No soy un santo. Soy lo que los hombres crearon con siglos de deseo prohibido, un rezo vivo. Y tú, eres mi recipiente. Mi garganta se cerró. No quiero esto. La sombra se aproximó, caliente como un cuerpo que no existía. No se trata de querer, susurró. Se trata de responder. Y tú ya lo has hecho. Entonces, dentro de mi cabeza, escuché una palabra. Un nombre. Su nombre. Y supe que ya no había vuelta atrás. Cuando todas pronunciaron mi nombre al mismo tiempo, supe que no iba a sobrevivir. La noche cayó como una manta negra sobre el convento. Yo intentaba esconderme en mi celda, respirando entrecortado, sintiendo el nombre, su nombre, resonar dentro de mis costillas como un segundo corazón. Pero no estaba sola. Las campanas comenzaron a sonar sin que nadie las tocara. Un tañido lento profundo que hacía temblar las ventanas. Las otras monjas salieron de sus habitaciones, confundidas, murmurando oraciones entre dientes. Hasta que se detuvieron. Todas a la vez. Como si una fuerza invisible les hubiera cerrado la boca. Entonces escuché el primer susurro. Lucía. Venía de Sor Camila, con los ojos en blanco. Y luego de Sor Elena. Y después de todas al mismo tiempo. Lucía. 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 Mi nombre no sonaba como un llamado humano. Era un canto. Un rezo colectivo. Un latido único que hacía vibrar las paredes. El suelo bajo mis pies comenzó a hincharse y contraerse como si respirara. El aire olía a incienso mezclado con algo más oscuro, más antiguo. Las monjas avanzaron hacia mí sincronizadas, como si caminaran dentro del mismo sueño. Yo retrocedí hasta chocar contra la pared, temblando. Déjalas, dijo la voz en mi oído. Todas me han escuchado alguna vez, pero tú eres la elegida. Las monjas extendieron las manos hacia mí, no para herirme, sino como si quisieran ofrecerme. Entregarme. Consagrarme. El techo crujió. El altar se partió. Y el nombre, su nombre, el mío, el nuestro, llenó todo el convento hasta que no pude escuchar ni mis propios pensamientos. Y entendí que esa noche el rezo había abierto los ojos. Para romper el rezo, tuve que rezarme a mí misma, como si fuera un pecado. Las monjas seguían avanzando hacia mí, repitiendo mi nombre como un mantra prohibido. Las paredes del convento palpitaban con cada sílaba, vivas, calientes, como si algo enorme estuviera despertando detrás de ellas. Yo no podía moverme. La voz, su voz, inundaba mi mente, dulce y cruel a la vez. Lucía, eres mi altar. Mi templo. Mi carne. El suelo se abrió bajo mis pies, mostrando una oscuridad líquida que parecía respirar. Sentí su presencia ascender, una forma hecha de sombra y deseo antiguo. No tenía rostro, pero sabía que estaba sonriendo. Di mi nombre, ordenó. Dame forma. Y entonces lo entendí. Si yo pronunciaba ese nombre, si yo lo consagraba, él renacería a través de mí. Mi cuerpo sería su entrada al mundo. Las monjas cayeron de rodillas. El viento apagó todas las velas. El convento entero esperaba mi respuesta. Temblando, llevé una mano al rosario, y lo apreté tan fuerte que me cortó la piel. La sangre corrió entre mis dedos. Y fue ahí cuando hice lo único que él no esperaba. Susurré. Lucía. Mi propio nombre. Una oración dirigida no a él, sino a mí. El convento explotó en un grito sordo. La sombra retrocedió, retorciéndose. Las monjas despertaron del trance como si hubieran salido de un sueño febril.
El aire dejó de temblar. El suelo se cerró. Pero antes de desvanecerse, la voz murmuró, fría, paciente, peligrosa. No puedes rezarte para siempre, volveré cuando tu fe tiemble otra vez. Y en la oscuridad de mi celda, comprendí que el rezo no había muerto. Solo estaba, esperando. Han pasado 3 meses desde la noche en que pronuncié mi propio nombre para romper el suyo. 3 meses desde que el convento dejó de respirar como un animal dormido. 3 meses desde que la sombra se hundió en la oscuridad, prometiendo regresar. Las monjas creen que todo fue un ataque colectivo de histeria. El padre Esteban guarda silencio, aunque sus ojos evitan los míos como si temiera ver algo que aún no sanó. El convento luce normal, demasiado normal. El incienso sabe a incienso. Las paredes no tiemblan. Las velas no se encienden solas. Pero yo sí tiembo. En secreto. Cada noche. Porque el silencio, ese que antes me dejaba descansar, ahora late. Late como si fuera un corazón ajeno escondido en la oscuridad. A veces, cuando apoyo la cabeza sobre la almohada, siento un soplo en mi nuca. Tan débil que podría ser mi imaginación. Tan insistente que sé que no lo es. Otras veces, mi nombre aparece escrito en el vaho del espejo después de la oración matutina. Y ayer desperté con una línea roja en la cadera. Solo una. Como un dedo marcando territorio. No he dicho nada. No quiero que lo sepan. No quiero que intenten salvarme. Porque hay algo que aún no puedo admitir en voz alta. Una parte de mí. Una parte escondida, culpable, hambrienta. Lo extraña. Extraña el calor, la voz, la caricia invisible. Extraña sentirse elegida, deseada, invocada. Anoche antes de dormir, el silencio murmuró. Lucía. Supe entonces que no había escapado. Solo había aprendido a rezar, desde dentro de mí.